Apreciados hermanos, en la gracia de Jesucristo, paz a vosotros. Sean cada uno de ustedes bienvenidos. La fe que sana y salva es lo que hoy vamos a estudiar. Y para eso, amadas hermanas y hermanos que hacen acto de presencia a través de este espacio, de esta red social, les invito a que si tiene las Sagradas Escrituras a mano, las tome y me acompañe a tener una lectura de la porción de la palabra de Dios, de una porción de la palabra de Dios. En Marcos, capítulo 5, ahí vamos a ver. Vamos a leer desde el versículo 24 en adelante. Voy a leer toda la lectura y luego nos vamos a ir analizando todos los antecedentes que están relatados en esta narrativa. Dice así: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había gastado mucho de muchos médicos, o había sufrido mucho, dice, de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo tocare su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y tú dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Esto es lo que hoy vamos a estudiar bajo el título La fe que sana y salva. Pero quiero, estimadas hermanas y estimados hermanos, que hagamos un análisis del relato que nos hace en este caso Marcos, también lo relata Lucas y lo relata Mateo. Quiero que veamos todos los antecedentes para que nos hagamos una idea más amplia, más grande del padecimiento de esta mujer. Este acontecimiento se da mientras Jesús ha sido llamado a ir a ver a una muchacha que estaba enferma. Y en ese camino, primeramente notemos que dice el verso 24, que iba mucha gente con él. Iban muchas personas, a tal punto que asfixiaban al maestro. Una multitud que hasta lo apretaba. Así dice el verso 24, no es una exageración. Era una gran multitud, porque habían escuchado que habían llamado a Jesús para que fuera a sanar a una muchacha que estaba agonizando. Y esto había generado expectativa en las multitudes e iban en masa siguiendo al maestro. Le era hasta algo difícil caminar al Señor, porque Marcos dice que le apretaban. Y en ese camino se hace un paréntesis con otro caso. Dice el verso 25 que una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Analicemos primero esto. 12 años de padecer una enfermedad. Esa enfermedad en la actualidad se conoce con el nombre de menorragia, que es un sangrado intenso
doloroso y muy prolongado. Eso padecía la mujer. Marcos le llama flujo de sangre, pero hoy la ciencia le llama menorragia. Y dice la palabra que esta mujer tenía 12 años padeciendo esa enfermedad. Ahora veamos qué es lo que provoca esta enfermedad. Dicen los médicos, los expertos, que la menorragia, que es un flujo de sangre, un sangrado intenso y prolongado, es producido, entre algunas cosas, no voy a mencionar todas, pero por unas cosas que se llaman pólipos, que son tumores pequeños en el útero. Eso puede provocar un sangrado prolongado e intenso, conocido como menorragia. También lo provocan los fibromas uterinos. Estos son una especie también de tumores que en muchas ocasiones pues son benignos, pero que afectan la salud. El tumor es el fibroma es un poco más grande que el pólipo. Pero también la menorragia o el flujo de sangre prolongado puede ser provocado por un cáncer uterino. Estaba grave la mujer. Estaba enferma, muy enferma. A lo mejor tenía cáncer. Y por eso su sangrado, 12 años de estar sangrando. O tenía pólipos o tenía fibromas, no sabemos, pero imaginémonos que sí estaba mal. 12 años de padecer esta enfermedad. ¿Qué complicaciones eso acarreaban para su salud? Bueno, anemia severa, porque eso de estar botando sangre todos los días por 12 años, esta mujer estaba anémica, estaba muy débil por la constante pérdida del vital líquido, de la sangre. También el dolor era intenso porque la menorragia, aparte que de ese flujo de sangre que no se detiene, causa dolores intensos. Máximo si ella tenía un cáncer, enfermedad muy dolorosa, o si hubiera tenido fibromas o pólipos. Yo he platicado con algunas personas que tienen fibromas y pasan con un dolor constante. Haya sido lo que haya tenido, ¿verdad? ¿Qué le provocó esa menorragia? Pero eran 12 años de venir sufriendo. Entonces en lo físico estaba debilitada, con anemia y ese dolor diario, dolor constante. Ahora en la afectación personal, no se queda solo ahí, ¿verdad? En lo físico, también ya en lo personal, en su persona en sí, integralmente, también había otro tipo de afectación. Vamos a ver las Sagradas Escrituras, un sufrimiento emocional, psicológico, moral, aparte del dolor físico, ¿verdad?, que causa esa enfermedad, aparte de la anemia severa. Pero esta pobre mujer también tenía sufrimiento emocional, psicológico, sentimental. Comprobémoslo. Leamos Levítico capítulo 15, 12 años de sufrimiento de esta mujer, tanto en lo físico, pero más lo emocional. Veamos Levítico 15, versículo 25. Veamos el trato que se le daba a las mujeres con flujo de sangre. Dice así, Levíticos 15, verso 25. Si gusta, tome nota. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, y aquí está hablando, este es un apartado de la ley, ¿verdad? Ya está hablando no de un flujo normal, de un periodo normal de menstruación. En los versículos anteriores habla cómo era tratada la mujer que tenía su flujo normal de menstruación de 7, 8 días, 5. Aquí ya está hablando de aquellas mujeres que ya no era normal el flujo o el sangrado. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre,
o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. 12 años de ser inmunda esta mujer. Empecemos por ahí. No era nada fácil. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Verso 26. Toda cama en que durmiere, todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocar esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Óigase, esta mujer tenía 12 años de ser inmunda, pecaminosa, ¿verdad? Considerada así de esa manera. Esta mujer no podía tener relaciones personales, relaciones afectuosas, porque ella estaba inmunda todo el tiempo. Esta mujer era excluida de la sociedad, de la congregación. Qué triste, hermanos y hermanas. Esta mujer tenía 12 años de no recibir un abrazo de un ser querido. Porque nadie la podía tocar, porque si alguien la tocaba quedaba inmundo también. Qué triste, ¿verdad? Qué lamentable. Nadie la podía abrazar. 12 años sin recibir una palmadita en la espalda de apoyo moral. 12 años de tan siquiera un apretón de manos, porque estaba inmunda. Y si alguien la tocaba, quedaba inmundo. Esta mujer tenía 12 años de no recibir visitas en su casa, porque sus muebles estaban inmundos, su mesa estaba inmunda, sus sillas estaban inmundas, su vajilla estaba inmunda. Todo en la casa estaba inmundo, porque dice la palabra, y todo lo que tocare será inmundo. Qué lamentable. No tenía relación social, no tenía amigas, amigos, estaba sola, estaba excluida. 12 años sin poder asistir al templo o a una sinagoga. 12 años, hermanas y hermanos, sin participar de las fiestas solemnes. 12 años sin Pascua. 12 años sin Pentecostés. 12 años sin lunas nuevas. Todas las solemnidades por 12 años no había podido celebrar. ¿Cómo se siente usted, hermano y hermana, con un año que no tome la cena del Señor por alguna situación fortuita? Qué tristeza, ¿verdad? Uno se siente triste, porque eso sentimos que nos da vida, que nos fortalece. Pero esta mujer, por causa de la menorragia o el flujo de sangre, 12 años de no participar del culto congregacional al eterno Dios. 12 años de exclusión, 12 años en el abandono, en el olvido. Qué triste. Aparte de sus dolencias físicas, una mujer excluida de la sociedad y de la congregación. Qué tristeza. Esto padecía la mujer, por eso dice Marcos, 12 años que había sufrido. Agreguémosle más de los sufrimientos, volvamos a Marcos, capítulo 5, verso 26. Y había sufrido de muchos médicos. Óigase, había sufrido de muchos médicos. ¿Qué significa? La habían maltratado los médicos. A saber a qué tipo de tratamientos la habían sometido, tratamientos dolorosos, tratamientos supersticiosos, porque en los tiempos de Cristo existía mucho la superstición, más que generalmente este tipo de enfermedades eran consideradas como por causa del pecado. La mujer era inmunda, y dice la Escritura que había sufrido de muchos médicos, tanto maltrato que le habían dado. Hermana, había sufrido tanto manoseo, ¿verdad?
tanto manoseo de los médicos, la habían maltratado. La vergüenza que esta mujer había pasado visitando un médico, otro y otro y otro, exponiendo su desnudez. Vergonzoso, vergonzoso para ella. Pero me llama la atención eso que dice, que había sufrido de los médicos, y había sufrido mucho, hermana, de muchos médicos. Qué frustración para esta mujer, que los tratamientos dolorosos, costosos, y dice la palabra, que había gastado todo lo que tenía, todos sus recursos se habían agotado, y dice que para nada le había aprovechado. Antes, dice Marcos, le iba peor. Qué frustrante. Yo no sé si usted ha tenido algún tiempo, alguna enfermedad que en un mes lo vieron 3, 4 médicos. Tratamientos caros, tratamientos que le amargan el paladar, que le quitan el sueño, que le alteran los nervios, que le provocan gastritis. Y mire, y nada le cae bien a uno. Eso es frustrante. Eso es desesperante. Pues esta mujer, 12 años de venir padeciendo todo lo que hasta ahorita hemos hablado, y se habían acabado los recursos totalmente. Y le iba peor. ¡Qué frustración! ¡Qué triste situación de esta mujer! Hermana, ¿y usted cuántos días lleva enferma y ya está renegando? Hermano, y usted apenas ayer se enfermó y ya estaba de renegar, enojado con la familia. Y dice, es que nadie me viene a ver. Pero esta mujer tenía 12 años de sufrimiento cruel, tortuoso. Quizás tenía cáncer, fíjense. A saber, ¿verdad? Pero era duro lo que estaba padeciendo. Pero más me impacta eso, hermanos, el que nadie era con ella, que nadie la visitara, que nadie la abrazara, que nadie la tocara. No recibía afecto de nadie porque era inmunda, y nadie quería estar con un inmundo, nadie quería visitar a un inmundo, nadie quería estar inmundo, aunque sea 24 horas. Y a esto le agregamos todos los sufrimientos y pobre. Pero vemos ahora la fe en acción. Algo rescatable de esta mujer es que había sido perseverante. Mire, ella por su salud había invertido, no le importó quedarse sin nada. Pero dice el verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, ya cuando ella había agotado todos sus recursos, todas sus fuerzas, que le iba de mal en peor, que quizás ya sentía morirse, oyó hablar de Jesús, dice la palabra, y tuvo fe y creyó. Escuchó hablar de Jesús, de un hombre que andaba predicando las buenas nuevas de salvación, de un hombre que había hecho ya muchos milagros. Y esta mujer no dudó y dijo, aquí está la cura para mi vida. Cuando oyó hablar de Jesús, dice, dejó la vergüenza a un lado, se expuso al público, a las multitudes, y vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, dice la palabra, porque creyó, porque tuvo fe, porque tuvo esperanza. Su fe era tan grande que ella dijo, no es necesario que me toque, porque no la podía tocar. Ella creía que Jesús no la podía tocar porque ella estaba inmunda. ¿Por qué es que ella dice, si tocare tan solamente su manto seré salva, dice? Y que vino por detrás. ¿Por qué no se puso enfrente a decirle, Señor, ayúdame? Porque ella estaba inmunda. Y ella consideraba que el Hijo Santo, unigénito de Dios, no la podía tocar porque él no iba a tocar a una mujer inmunda. Pero ella dijo, no es necesario que me toque,
ni es necesario que me vea. Ese hombre, ese Jesús, dijo, es el Hijo de Dios y tiene tanto poder que yo sé, dijo, que por detrás, porque no me puedo exponer a él, porque soy inmunda, aunque sea el borde del manto que le toque, yo sé que voy a estar sana. ¡Qué seguridad de la mujer! Ella pensó dentro de sí, dice la palabra. Así dice el verso 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, y lea bien lo que dice ahí, no dijo seré sana, sino que dijo seré salva. A esta mujer le importaba, le interesaba más ser salva antes que sana. Ella ya no quería ser inmunda. Ella quería ser limpia de su inmundicia, porque ella quería adorar a Dios, quería servirle, ella quería estar de nuevo en el templo, ella quería participar de esas grandes solemnidades. Y cuando ella creyó en Jesús, lo que ella quería primeramente ser salva. Así dice allí, si tocare tan solamente su manto, dijo ella, no dijo voy a sanarme, sino seré salva. Porque ella más que su enfermedad le preocupaba su estado espiritual. Ella era inmunda. Inmunda era sinónimo de pecado. Ella 12 años sintiéndose indigna por su inmundicia de estar ante la presencia de Dios y ya no lo soportaba y ella dijo, Él me puede salvar, Él me puede ayudar a limpiar mi inmundicia con solo que toque su manto. Y dice el verso 29, aquí está el resultado, el premio a la fe. Iban muchas personas, no iba a ser fácil llegar hasta donde el maestro, pero ella se esforzó, se rebuscó, como decimos nosotros, por llegar hasta donde él. Y dice el 29, y enseguida que le tocó el borde de su manto, de su vestidura, enseguida la fuente de su sangre se secó. Y ella lo sintió en su cuerpo, que estaba sana de aquel azote. Ella rápido sintió la sanidad, sintió ya no más dolor, ya no más incomodidad. Inmediatamente, dice la palabra, se secó la fuente de su sangre y quedó liberada de aquel azote. La mujer había recibido la recompensa, el premio a la fe. Ahora ya no era inmunda. Ahora ya podía abrazar a sus seres amados, ya podía ir a los cultos del templo o en las sinagogas, ya podía llevar ofrendas a Dios, ya nada se lo impedía, porque Jesús había quitado su inmundicia. Ella había sido salva de su inmundicia. Pero la historia no termina ahí. Dice que Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Él ya sabía, Jesús. Solo quería ver más allá la fe de esta mujer. Entonces sus discípulos le dijeron, Señor, si la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Si aquí cualquiera, si ahí te vienen apretando. No, dijo él, pero me han tocado no por inercia, no producto de la multitud. Alguien deliberadamente lo ha hecho, porque de mí ha salido virtud, dijo el Señor. Entonces, dice el 33, la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que ella había sido hecha, o que en ella había sido hecha. ¿Por qué tenía miedo la mujer? Al sentirse descubierta, tuvo mucho miedo y temblaba del miedo. ¿Por qué? Es la pregunta. Si ella tenía fe en el Señor, si ella había sido liberada de su azote. La razón es
que ella pensó, tuvo miedo de decirle: Santo Hijo de Dios, yo una inmunda te toqué, dejé inmundo tu vestido, te dejé inmundo a ti. Ese era el temor, y él era Jesús, el gran maestro. Ese era el temor de ella, ser rechazada por Jesús, ser reprendida por el Señor. Entonces ella, temblando, dice la palabra, con mucho miedo, vino y se postró delante de él. Postrar significa que cayó en tierra, adoró al Maestro. Ella era conocedora del santo mandamiento de Dios, ¿verdad? Que solo a Dios se debía de adorar, pero ella reconoció la divinidad del Maestro y ante aquellas multitudes le adoró, se postró ante él. Los judíos eran muy cuidadosos con eso, de postrarse ante cualquiera, solo a Dios, solo a Dios. Pero esta mujer puso su fe en acción e inmediatamente adoró al Señor postrándose y contándole toda la verdad. No le importó la multitud de gente. Porque algunos, miren, está adorando a este hombre, cómo se postró. Ella adoró públicamente al Maestro, se tiró a sus pies postrada. Eso es señal de adoración, de venerar, de reverenciar. Y le contó todo al Señor. Entonces, dice el 34, él le dijo: hija, le dijo, tu fe, oiga esto, qué bonito, tu fe te ha hecho salva, salva. Tu fe te ha hecho salva, hija. Creíste en mí, alcanzaste ya el perdón de tus pecados, has alcanzado la salvación, hija mía, por causa de tu fe. Te ha hecho salva. Y agregado a eso le dice: ve en paz y queda sana de tu azote. Son dos cosas muy diferentes las que obró el Señor. Primero la salvó, quitó su inmundicia y luego fue sana de su azote, sanó su enfermedad. Una sanidad completa recibió esta mujer de parte del Divino Maestro. Pero ella quería primeramente ser salva, ya no quería ser inmunda. Así lo vimos en los pasajes anteriores. Ella dijo: con solo que le tocare su manto, yo seré salva. Y no solo fue salva, sino que también fue sanada de su azote. Quedaron atrás esos 12 años de sufrimiento cuando tuvo un encuentro personal con su Salvador Cristo Jesús, quien le sanó, pero primeramente le salvó. Ella era inmunda y por ser inmunda no podía estar en el templo, no podía dar ofrendas al Señor, no podía servirle, no podía estar ante su presencia, eran excluidos de la congregación. Pero Jesús terminó con su pecado, terminó con su inmundicia, la lavó y la sanó. Y le dice: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y sé sana de ese azote. La fe que sana y salva, pero deberíamos de invertirlo mejor, ¿verdad? La fe que salva y sana. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de esto? ¿Cuál es la enseñanza que podemos nosotros sacar ya para nuestra vida presente? Lamentablemente, amada iglesia, hoy en día hay muchas personas que solo quieren ser sanas, pero no salvas. Y esto es lo primero que aprendemos de esta mujer. Le importaba más la salvación a ella. Quería dejar de ser inmunda. Pero sí, en la actualidad, muchos de nosotros recibimos muchas peticiones de personas que están pasando por duras enfermedades y quieren: hermano, oren por mí, oren por mí. Estoy enfermo, estoy enferma. Quieren sanidad. Y sí,
Dios es misericordioso, no lo vamos a negar, no dudamos que Dios hace misericordia con personas que no son cristianas, ¿verdad? Pero en el momento de la aflicción que le dijeron que tiene cáncer, que tiene, que es cirrosis, que tiene problemas renales, en fin, enfermedades terribles, oren, hermanos, llévenos en oración. Quieren ser sanos, pero no quieren ser salvos. Y Dios en su misericordia, Él en muchas ocasiones ha hecho grandes milagros. Pero qué conformismo de las personas. Se conforman a ser sanas, nada más. Ya sanados, ya no buscan a Dios, ya no cumplen lo que prometieron, de que iban a servirle al Señor, se conforman con ser sanos. Qué conformismo, ¿sabe por qué? Se van a morir tarde o temprano, si aquí nadie somos eternos. Otra enfermedad le va a llegar y se va a morir, o va a caer de súbito. ¿De qué le sirvió la sanidad? Para nada. Mas, sin embargo, si deseamos la salvación, eso sí es para vida eterna. Sí nos vamos a morir siempre, pero si somos primeramente salvados, tenemos vida eterna, dice la palabra del Señor. Entonces el llamado, hermana y hermano, usted que no es todavía el legítimo hijo de Dios porque no se ha bautizado, busque la salvación primeramente como esta mujer. Diga, Señor, yo quita mi inmundicia de mi vida. Ya no quiero ser inmundo, porque cuando estamos sin Dios somos inmundos. Solo en la sangre de Jesucristo encontramos la limpieza para nuestra inmundicia. Y el Señor con gusto nos va a salvar. Y si estuviésemos enfermos, también Él nos va a sanar, porque Él tiene poder. Él tiene poder. Y si su voluntad es esa, de inmediato habrá de sanarnos. Pero hay que buscar, anhelar primero lo primero, que es la salvación. Y usted no me dejará mentir, muchos casos conocemos en la iglesia. De personas, ¿verdad? Que hasta cultos de acción de gracia hacemos a veces por esa persona. Pero hasta ahí se quedó, pero de la salvación no quiere nada. ¿Qué es lo más importante? Solo quiere ser sano, pero quiere seguir en su inmundicia de pecado. No quiere ser salvo. Esta mujer dijo, desde que oyó hablar de Jesús, dijo, Él me puede salvar. Hay que saber leer y distinguir, ¿verdad? Los conceptos vertidos en esta narrativa. Primero la salvación, después la sanidad, porque al final, hermana y hermano, la sanidad es secundario. Como le repito, si uno se va a morir de cualquier cosa, nos vamos a morir. Pero si hemos sido limpiados de nuestro pecado, de nuestra inmundicia, la muerte será ganancia para nosotros. Pero Dios me quitó el cáncer, me quitó esto, lo otro, y yo digo, gracias Dios porque me quitaste la enfermedad, pero sigo en la inmundicia del mundo, de la vida carnal. ¿De qué me sirve? ¿De qué me aprovecha? Absolutamente para nada. También podemos aprender de esto, que ante la necesidad de nuestra salvación o de cualquier favor de Dios que necesitemos posterior a la salvación, hay que rebuscarnos también. Esta mujer no iba a ser fácil llegar hasta Jesús, no iba a ser fácil. Pero ella se esforzó hasta que llegó cerca de Él en medio de las multitudes. A veces queremos recibir el favor del Señor, pero no nos queremos esforzar. A distancia, ¿verdad? Mire, oran por mí, ¿verdad? Yo quisiera que me ayuden a distancia. No busca al Señor. Solo solicita. Mire, cuando a uno le interesan las cosas, uno hay que poner esmero, hay que esforzarse. Esta mujer no dijo, miren, si ven por ahí al maestro, le dicen que tal vez se dé una pasadita por aquí y me ayuda. No, ella fue a buscar al maestro. Ella fue a buscarlo.
Uno tiene que esforzarse, hermanas y hermanos, para recibir el favor del Señor. Hay que exponernos a la burla, al menosprecio, al rechazo. Porque esta mujer se expuso a la multitud. Uno también debe de exponerse. Después de llevar una vida inmunda y buscar las cosas del Señor, para algunos no ha sido fácil, ¿verdad? Porque ahí tenemos las amistades, el mundo que nos ha visto, y lo primero que hacen es burlarse de uno. Este que dice que va a cambiar y está yendo a la iglesia. Yo no le creo, este mentiroso es. Se burlan de uno. Poco a poco lo van excluyendo. Mire, hay muchos hermanos y hermanas que hasta la familia los ha rechazado por haber buscado al Señor, pero eso hay que hacerlo, es necesario exponernos públicamente. Y esta mujer dice que se postró ante las masas, ante las multitudes, se postró y adoró al Señor. Adoró, ya cuando había recibido esa sanidad y esa salvación, ella se hizo adoradora pública del Señor. ¿Cuántos de nosotros ni sabe la gente que somos cristianos? No nos gusta exponernos. No adoramos públicamente al Señor. De incógnito vamos a los cultos. Habemos algunos que nunca hemos ido a una actividad al campo raso, en la calle, en el mercado, en el parque, en la cancha donde se va a predicar. Porque nos da pena a algunos. ¿Por qué nos dará pena? Que hay que estarse exhibiendo ahí. No, estamos predicando la palabra. Estamos adorando al Señor públicamente. Sí, hemos cometido algunos errores, pero ya no, ¿verdad? Ya no somos lo que éramos antes. No hay que tener pena para adorar al Señor públicamente como esta mujer. Máximo que recibimos el favor de Él, la salvación, la sanidad, sus bendiciones. Esta mujer adoró inmediatamente. Se hizo pública su fe al Señor, adorándole ante las multitudes. No le importó la crítica. Pero vuelvo al punto, ¿verdad? Recibimos del Señor, pero nos vamos, nos olvidamos. ¿Por qué? Porque solo queríamos la sanidad, pero no la salvación, que es más importante. No que el Señor quitara las inmundicias de nuestra vida. Entonces, analizado todo esto, aprendemos de esta mujer esta valiosa lección. Esa fe que tuvo ella debemos de tener nosotros en el Dios Todopoderoso y su Hijo amado. Y que Él ve nuestra bajeza y no nos rechaza, porque la mujer tuvo miedo de ser descubierta porque era inmunda. Amigo, amiga, a Dios no le importa la inmundicia en la que está estado viviendo. Búsquelo, pídale, ruégale, póstrese ante Él. Le va a quitar la inmundicia de la vida, le va a dar el perdón de sus pecados, la salvación. Y si hay alguna otra necesidad, Él con gusto le va a ayudar. Pero búsquelo, busquemos al Señor, adoremos, humillémonos ante Él, reconozcamos nuestra bajeza delante de Él y por supuesto que Él nos va a ayudar. Así que esta era la enseñanza. Así que espero, mi hermana, mi hermano, que haya sido también de bendición para usted el mensaje. Si tienen pues familiares, amigos que crea que también esta palabra les puede ayudar a tener un encuentro personal con nuestro Salvador y Sanador, comparta los mensajes, ¿verdad? Dígale, mira, te invito que aunque sea un ratito, escucha esto. Es muy importante. Dios puede obrar, ¿verdad? A través de estos medios, ya está obrando en muchas personas a través de estos medios que ahora se han puesto a nuestra disposición. Les pasa a todos.